Buenos días, mis hermanos. Qué gozo, qué alegría. Él está aquí. Él está en medio de su pueblo. Y qué hermoso que Él nos dé la oportunidad de poder cantarle, de poder decirle que no hay nadie, nadie que pueda hacer lo que Él hace por cada uno de nosotros. Bueno, para mí siempre es una bendición, es un privilegio poder hablar de la palabra del Señor, un honor. Somos honorables de hablar de su palabra. Y quiero introducir este tema en una ocasión que vivimos una experiencia, un miércoles yo creo que fue, porque tuve la bendición de salir con los jóvenes. Ellos fueron a entregar tratados acá en Santa Rosa con Santo Tomás. Y empezamos ahí a entregar tratados porque había mucha, la gente como a las 6:30, 7, hay mucho fluir de personas que vienen llegando de sus trabajos. Y empezamos y nos fue bastante bien. Mucha gente se acercó a conversar. Pero entre ellos había una dama mayor. Ya dijo, ustedes todavía siguen creyendo en un engaño. Y todos quedamos así como paralizados. ¿Qué? Si Dios no existe. Quedamos sorprendidos. Y estaba Javiera con nosotros y dice, yo la conozco. Ella fue la esposa de un pastor. Y el pastor falleció. Y ella no pudo soportar esa separación. Y llenó su corazón de amargura, de dolor. Y se negó a seguir confiando en Dios. Pero Javiera me contaba que ella es la mamá de un pastor. O sea, que en sus hijos permaneció la fe. Y eso es maravilloso. Y hermanos, nosotros no nos podemos admirar de que a alguien le pase eso. Porque todos estamos propensos a tener crisis de fe. A que el dolor nos confunda. A que el dolor nos haga perder la visión. ¿Verdad? Entonces, yo quiero, mientras meditaba en la palabra que traigo, el Señor traía a mi mente este episodio que vivimos y se parece mucho a lo que sucedió en una historia en la Biblia. Y nos hace ver cómo los seres humanos enfrentamos el dolor de distintas maneras. Hay variadas maneras de enfrentar el dolor. Y yo quiero llevarlos al libro de Ruth. Estamos estudiando con las hermanas. Vamos a leer Ruth, capítulo 1, versículos del 19 al 22. Solo esos versículos. Ruth, capítulo 1, del 19 al 22. Dice así. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Usted y yo creo que conocemos esta historia. Esto sucede en los tiempos de los jueces, ¿ya? Es una historia paralela, y que nos habla que hubo hambre en Belén. Y uno se imagina que hubo sequía, que hubieron problemas. Pero estudiando dice que eran los tiempos de Gedeón, cuando los madianitas venían a quitar los sembrados, venían a atacar y les robaban, y lo que no les robaban le quemaban. Entonces los israelitas quedaban sin alimento. Entonces en esta época Canaán, que era la tierra llamada de leche y miel, estaba pasando por un momento, ¿no es cierto?, de necesidad. Y aquí se nos relata de una historia de una familia campesina, de una buena familia de personas, ¿no es cierto?, con temor de Dios, con fe en Dios, que ellos son invadidos por esto. Y el padre, como buen líder,
ve que en Moab hay alimento. Y él toma, no sé, usted juzgará una buena o una mala decisión, de ir a Moab donde había tierra, donde había alimento. Elimelech, el nombre del padre, Noemí la madre, Malón el hijo, uno de los hijos, y Kelión el otro hijo. Parten hacia la tierra de Moab. ¿Sabe que el significado de Elimelech, su nombre significa mi Dios es rey? Bonito nombre. Noemí dice que significa dulce, amable, placentera. Es su nombre. El hijo mayor, Malión, dice que se llama enfermizo. Y Kelión, consumido. Los nombres muchas veces eran puestos debido a la situación que vivían los padres. Quizás este niño nació enfermizo, débil, por lo tanto le pusieron ese nombre. Y usted ve que en la Biblia mayormente se le pone, debido a la situación, el nombre de los hijos. De dolor, hay un llamado Jabe, que significa dolor, porque la madre tuvo mucho dolor al parirlo, y ella le dice, pónganle Jabe. Entonces quizás estos hijos tenían, ¿verdad?, algo que ver con eso, que fueron puestos este nombre. Y es loable la preocupación de un padre cuando se preocupa por el bienestar de los hijos, cuando se preocupa porque los hijos tengan el alimento, tengan la provisión necesaria, porque eso es la labor de todo padre. Pero había una prohibición en la palabra de Dios de que los israelitas se unieran a los moabitas, porque era una nación pagana, era una nación que no tenía temor de Dios, que no obedecía las leyes de Dios y que estaba llena de idolatría. Entonces, por eso estaba prohibida. Entonces, este matrimonio transgredió esa ley por una necesidad que ellos tenían. Y también está prohibido que los hombres, ¿no es cierto?, los israelitas tomaran esposas extranjeras. Y aquí nosotros vemos que se transgreden varias leyes. Y algunos comentarios dicen que debido a esta transgresión se les cortó la vida a aquellos varones, ¿ya? Pero cuán desolada debería de estar Noemí. Primero perder su esposo y después de perder sus hijos. Quedó totalmente desamparada. Porque una mujer viuda, ¿no es cierto?, no tenía nadie que la protegiera. Y ahí está ella. Pero ella recibe buenas noticias. Llegó el comentario, ¿no es cierto, amado?, que Dios había bendecido Belén. ¿Y ustedes saben lo que significa Belén? Casa de pan. Imagínense. Pero como el Señor siempre tiene sus cosas hermosas, y ella recibe esta noticia y decide volver inmediatamente a Belén. Ella va, ¿no es cierto?, y como fiel israelita, porque los israelitas son muy amables, muy hospedadores, ella había tenido un muy buen trato con sus nueras, que no es cosa fácil, que generalmente la suegra es usada, ¿no es cierto?, para chistes, para burlas, y en este caso aquí vemos un mensaje maravilloso de la relación entre estas tres mujeres, porque las mujeres también somos un poco difíciles, pero aquí hay una relación maravillosa que resulta digno de alabanza, la convivencia entre ellas. Y cuando Noemí decide volver, ¿verdad?, ella les dice, hijas mías, yo voy a volver a mi tierra, ustedes vuélvanse a sus familias, porque ella les dice, yo no tengo nada que ofrecerle, no tengo casa. Seguramente Noemí vendió lo que tenía para volver. Ya les vuelvan a la casa de sus madres, de sus padres, porque ahí por lo menos van a tener un techo. Yo no tengo nada que ofrecerle. Vuélvanse. Porque la ley era que si un
un varón se moría, si tenía hermano tenía que engendrarle hijos a la viuda, pero en este caso no había nada. Y ella aún les dice, no tengo nada, porque aún si yo me acostara con varón, ¿para cuándo van a hacer ese hijo? ¿Lo van a esperar ustedes? Entonces las disuade de que no vayan con ella. Hay comentarios en que dice que Noemí no debería de haber hecho eso, debería de habérselas llevado. Pero ella es sincera. Y dice, no tengo nada que ofrecerte. No sé qué va a pasar allá, ¿verdad? Entonces, aquí vemos dos posiciones. La de Orfa, una de las nueras, la otra se llama Ruth. Y Orfa, ya dice, la besa y se vuelve de sus padres. Y así hay personas también que te abandonan, que se van. Aún con un beso, se van. Pero está Ruth, que Ruth le dice a su suegra, no, vamos a leer el versículo 16 y 17 para los que no conocen la historia y los que la conocen para refrescarla. Dice así, respondió Ruth, ante todo lo que le había dicho Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué preciosa declaración. Qué maravilloso lo que Ruth le promete a su suegra. Esta es una de las más grandes declaraciones encontradas en la Biblia. Es la más maravillosa, hermosa. Y sabe que esta declaración es esencia de lo que nosotros debemos de prometer a nuestro Dios cuando venimos a Él. Tenemos que decirle, Señor, dejaré todo. ¿Qué cosas dejó Ruth? El versículo 16, hija, se lo vuelve. No me ruegues porque a donde quiera que tú fueres, Señor, donde tú me mandes, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. ¿Y qué le dice ella? Tu pueblo será mi pueblo. Renuncio al pueblo de Moab. Y renuncio a mis dioses. Porque ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ir contigo. Yo no te voy a dejar. Quiero lo que tú tienes. ¿Qué le habría mostrado Noemí a su nuera? Su fe en Dios, su carácter, su paciencia, su buen testimonio, su constante tiempo con Dios. Seguro que ellas la vieron orando, la vieron clamando, siempre encontraron en ella una palabra de aliento. ¿Por qué tú no vas a seguir a una viejita mañosa, a una viejita malhumorada que todo le molesta? Esta mujer dice que la vio tan resuelta Noemí, ya le dijo, vamos. En el versículo 17 dice, aún donde tú murieres, yo quiero quedar enterrada en tu tierra. Con eso le está diciendo, dejo atrás mi pasado. Dejo atrás todo lo que pudiera llamarme la atención. Yo quiero morir allá. Renuncio a todo. Y le dice, que veía un comentario que dice que los judíos dicen, como dice ya, así es una señal. Me haga Jehová y aún me añada. O sea, que yo estoy resuelta a recibir todo lo que me dé Dios. Y me añada, dice, que solo la muerte nos separará. Eso le dice su nuera a Noemí. Ella está segura de lo que está haciendo.
Ella dice, me voy a hacer cargo de esta viejita. No la voy a dejar sola. Todas necesitamos una compañera así. Todas necesitamos a alguien así. ¿Y sabe quién lo da? Solo Dios. Solo Dios te da las personas que están a tu alrededor. Entonces, ella va a compartir todo lo que a Noemí le suceda. Sea bueno o sea malo, Liz. Vamos a estar juntas. Vamos a avanzar. Creo que Dios te va a llevar por buen camino. Muy buena decisión de Ruth. Muy buena decisión de ir. Y entonces, como les decía, hermano, esta es la decisión que todos los hijos de Dios debemos de tomar. De seguir al Dios Todopoderoso. De dejar las cosas mundanas. De dejar lo que te hace mirar atrás. Esta es la decisión que nosotros debemos de tomar. De seguir al Señor. Con todo el corazón. Con todo lo que conlleva eso. Renunciar a los dioses. Dice, pero es que no tenemos. Sí, hay dioses. Hay cosas que le dedicamos más tiempo que a nuestro Dios. Debemos de renunciar a eso. Debemos de buscar al Señor Todopoderoso. Y yo quiero hacerle una pregunta en este momento. ¿Cuántos están dispuestos a decir, sí, Señor? Yo quiero tomar esa decisión. Aunque mucho tiempo llevemos en el Evangelio, necesitamos renovar nuestros votos. Necesitamos decir, Señor, yo necesito comprometerme contigo. Porque es el único que tiene bendición. Y es el único que me da garantías. Es el único que perdona nuestros pecados. Que nos corona de favores y misericordia. Levante su manito el que quiera hacerlo. Muy bien, vamos a orar. Señor bendito, en esta hora tomamos este compromiso. Oh Señor, renovamos nuestros votos de amor a ti. Necesitamos seguirte a ti. Necesitamos, Señor, descansar en ti. Necesitamos renunciar al pasado, renunciar a aquellas cosas, Señor, que nos hacen detenernos, aquellas cosas que nos hacen desconfiar de ti. Ayúdanos, Señor. A donde tú vayas, nosotros iremos. Te seguiremos, Señor. Confiaremos en ti cada día de nuestras vidas. Y donde tú estuvieres, estaremos. Oh, Señor, ayúdanos a comprometernos a congregarnos. Ayúdanos a comprometernos a leer tu palabra, a orar, a estar con los santos reunidos para servirte, Señor. Y solo la muerte, Señor, hará, Señor amado, que nos unamos eternamente contigo. Te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué preciosa decisión hemos tomado en esta mañana. ¿Qué pasó en el corazón de Noemí? ¿Por qué Noemí la vemos aquí en el versículo 19 con tanto dolor? Con tanto, ¿no es cierto? Dice que la ciudad se conmovió cuando la vio entrar. Sus vecinas, aquellas que la conocían. ¿Es Noemí? ¿Es ella? Y se fueron todas a abrazarla, porque en ella estaba marcado en su rostro el dolor, la aflicción que había vivido. Y ella vuelve, ¿verdad? Porque el dolor marca sus señas en nuestra vida. La amargura, ¿no es cierto? Todos hemos vivido dolores. Hemos vivido cosas que no podemos contra ella. Y dice que las vecinas vieron la pobreza, no de su vestuario quizás, sino la pobreza de su alma, que viene sin su marido, sin sus hijos. La vieron partir, ¿no es cierto?, con sus hijos, con su esposo. Y más aún, la ven venir con una moabita, que para ellos era despreciada. Y para ellos, ¿cómo te juntas con ella? La ven venir, ¿no es cierto? Y ella
les manda, les dice, no me digan Noemí. Ella le responde cuando sus amigas, ¿no es cierto?, sus vecinas, ya no soy placentera, ya no estoy con alegría. Díganme Mara, porque eso significa amargura. Vengo con tanta amargura, dice ella, vengo con tanto dolor. No me digan más Noemí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tu nombre? ¿Es tu nombre alegría o es tu nombre amargura? ¿Cómo te llamas a ti misma? La vida a veces nos sonríe, pero a veces la vida nos golpea duro, ¿verdad? Y a veces otras, como una como la otra nos llena de sol, ¿verdad? Otros hay días nublados, hay días de abundancia y hay días de escasez. Pero en todas las etapas de esa vida, en todas las etapas que vivamos, debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de confiar en nuestro Dios. ¿Saben ustedes que Noemí no habla? No se dice que antes ella hablara así. Ella les dio ánimo a sus nueras, les habló. Pero ahora ella abre su corazón porque está en su tierra. Está con su gente. Está con aquellas, ¿no es cierto?, que fueron quizás sus amigas. Y ella les dice, no, yo estoy. Pero hay una declaración en Noemí, ¿verdad?, que dice en el versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esto no es correcto. Esto no es correcto. El Señor no la puso en esa amargura. Y yo les decía que cómo nosotros los seres humanos enfrentamos de distintas maneras el dolor. A veces se halla fuerza culpando a otro, llenándolos de rabia, ¿no es cierto?, de querer vengarse o encerrándose en sí mismo, adquiriendo un vocabulario, ¿no es cierto?, soez, hablando con groserías de otros. Y Noemí aquí abre su corazón, pero el Señor no la había tratado con amargura. El Señor no había puesto esto en su corazón. Él no lo había hecho. Y dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Señor nunca va a traer cosas contra ti. Él nunca va a preparar dolor para ti, para mí. Él nunca va a preparar trampas para ti. Eso lo hace el enemigo. El enemigo te prepara trampa y voy a urdir esto y voy a urdir este plan. Pero nunca nuestro Dios. Nunca lo hace. Eso yo quiero que a usted le quede claro, mis hermanos. Entonces, el dolor ciega a las personas. El dolor no nos deja ver más allá. El dolor corta la visión. Esa visión que tú tenías de Dios empieza a confundirte. Y dices tú, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cierto? Eso decimos, ¿por qué estoy pasando por esto? Nuestras decisiones, nuestros errores nos llevan muchas veces a recibir esto, pero no de parte de Dios. Así como esta dama que yo les contaba, ella, no sé, espero que haya salido de esa confusión, de esa ceguera. Así estaba Noemí, culpando al Dios Todopoderoso, levantando su dedo contra Él, sin saber los planes que Dios tiene para ella. Cómo Él transforma todas esas cosas. Y aquí dice que la ciudad, ¿no es cierto?, se conmovió. Oh, viene Noemí. Pero mira cómo viene.
Pero una cosa, hermana, yo cuando estoy preparando una palabra medito en todo momento en eso y fui a comprar pan y vengo, y el Señor me dice, pero fíjate cómo sobrevivieron las vecinas. Estaban ahí, no se murieron de hambre. Dios proveyó para ellas. Si ellos se quedan ahí, habrían sobrevivido. Ahora, para los que saben la historia, estaban los parientes también de Ruth, de Noemí. Así es nuestro Dios. Él provee. Cuando veamos, ¿no es cierto? Ay, que la inflación, que se cayó esto, que lo otro, que nuestro Dios es quien suple nuestras necesidades. Él es el que da todo. No te dejes engañar por aquellas cosas. Siempre han existido. Pero más poderoso es nuestro Dios. Él está sobre aquellas cosas. Entonces, dice que las vecinas se reunieron en torno de ella para darle la bienvenida y preguntarle, ¿cómo estás, Noemí? Habían pasado, ¿sabe cuántos? 10 años. 10 años que ella estuvo en Moab. Entonces ellos tuvieron compasión de ella. Yo me imagino que la abrazaron, la besaron. Y eso se hace bien. Cuando tú estás triste, cuando tú estás pasando por un momento difícil, qué bueno es cuando te abrazan. Qué bueno es cuando te dicen, estamos contigo. Vas a pasar, vas a hacer, superar esto. Yo ayer fuimos a visitar a Olguita. Ella está muy sensible, tenemos que seguir orando por ella. Está en recuperación, pero ella está muy sensible. Y dice, Olguita, tú vas a salir de esto. Ya pasó lo más difícil. Aliéntese tu corazón. El Señor está contigo porque, verdad, ella tiene otras preocupaciones. El martes le entregan a su suegra. Y la suegra tiene más de 90 años y se la van a entregar como un bebé. Entonces, ahora dije yo, descansa. Estos días descansa, olvídate de eso. Recupérate. Entonces, las situaciones, todos vamos a vivir situaciones difíciles en la vida. Pero nunca, nunca, nunca olvides que el Señor está contigo. Que Él puede cambiarlo todo. Él tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Ella seguramente estaba más envejecida de lo común por el sufrimiento que ella tenía. Pero ella, ¿no es cierto?, recibe el cariño. Y otra noticia, hermana, que yo no sabía, que en Israel no, si las personas se van, no le quitan sus terrenos, como sucede acá, ¿no es cierto? No. Ella volvió a su casa. Ella volvió a lo que ella tenía. ¡Qué maravilloso! Por eso ella decide volver a su tierra, porque ahora había pan, había abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿a quién culpamos nosotros de nuestro sufrimiento? A veces los esposos se culpan unos a otros. A veces culpamos a los padres. Ay, que no me supieron cuidar, que no me alimentaron bien, que no... Tantas cosas que no podemos cambiar. Cosas, ¿verdad? A la vida, a la suerte, algunos. Ay, es que yo tengo mala suerte. Hay tantas cosas que empezamos a apuntar al sistema. Y muchos a Dios. Muchos culpan a Dios. Y muchos, ¿no es cierto?, se llenan de rabia, de resentimiento, de odio, de venganza. ¿Sabe? Porque esas fuerzas carnales le dan la fuerza para seguir adelante. ¿Cierto? ¿Cuánta gente con odio se levanta? Pero eso no es lo que quiere Dios. ¿Acaso Ruth, o sea, Noemí, sí tiene amargura, tiene dolor, pero no tiene odio? Ella está como echando fuera lo que quizás nunca pudo sacar. Y lo está haciendo con las personas cercanas. Como a Noemí, Dios no nos ha tratado con amargura. Él nos ha tratado con bien.
Solamente que tenemos que obedecer a lo que dice su palabra, ¿verdad? Tenemos que obedecer. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, que no haya raíz de amargura en sus corazones. Dice el Señor, sáquela inmediatamente, porque después, cuando ella raíz, es tan difícil de sacarla. Es tan difícil de cambiarle el rostro a una persona que por años ha tenido amargura. Por eso el Señor dice, su palabra nos enseña. Tengan gozo, tengan alegría. Quizá usted dice, pero es que lo que estoy viviendo no me da gozo. Pero sí las promesas de Dios. Sí lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, ¿verdad? Ella se siente vacía, dice. Me fui llena porque iba con su esposo y todos sus hijos. Pero ahora, dice, vuelvo vacía. Y así nos sentimos muchas veces, vacíos, porque no buscamos que el Señor llene nuestras vidas, que Él nos dé respuestas, ¿verdad? La incredulidad ve vacío, pero la fe ve lleno. Porque no es lo que yo tengo, no es lo que yo soy, es lo que es el Dios al que sirvo, es el Dios al Todopoderoso. Pero saben, hermanas, que Dios transformó el futuro de Noemí. Él lo transformó. Y aquellas mujeres, ¿no es cierto?, que dijeron, viene con una moabita. No sabían que esa moabita valía más que 7 hijos. Esa moabita se hizo cargo, ¿verdad?, de su nuera. Fue Noemí resucitada de su dolor. La sacó Dios de esa amargura. La sacó y ella pudo abrir sus ojos y pudo ver la bendición que Dios tenía. Hermanos, hermanas, Dios transforma las situaciones. Donde tú no ves nada, el Señor tiene un futuro maravilloso para ti y para tu familia, ¿verdad? ¿Cómo esta Ruth, verdad, quizás actuó mejor que una israelita? Voy a ir a trabajar. Se fue a los campos y allá, ¿verdad?, le cayó en gracia al pariente que no era tan cercano, pero después fue al cercano porque el primero renunció. Había una ley que los parientes cercanos tenían que redimirla, ¿no es cierto? Tendría que haberse casado con Ruth, pero él lo rechazó porque dijo, tengo familia, yo no quiero perder. Pero el dueño del campo donde ella fue a espigar, había una ley que había que dejar triguito, ¿no es cierto?, para los pobres. Entonces ella le dice a su suegra, ¿puedo ir? Sí, le dice, anda. Y desde el primer momento Ruth llamó la atención por lo trabajadora que era. Y las criadas y los siervos, ¿no es cierto?, de este Boaz le dicen, desde que llegó no ha parado de trabajar. Y él le dice, déjenla tranquila, no la molesten. ¿Por qué la iban a molestar? Porque era moabita, pues. Porque no era de los de ellos. No la molesten. Déjenla que ella espigue. Y le da una orden más. Vayan dejándole más espigas. Déjenle más. Y cuando Ruth llega en la tarde, con una medida buena, mira, y comieron las dos, dice, se satisfacieron. Y le dice, ¿a qué campo fuiste? ¿Quién era el dueño? Le dice Ruth, se llama Boaz. Pero si ese es nuestro. ¿Y vos? Le echó el ojo a la Ruth. ¿Por qué? Por las características de ella. Trabajadora, humilde. Porque cuando él le habla, ¿verdad?, no sale en este capítulo, yo le estoy contando un poquito la historia para entusiasmarlo a que la lean. Ella baja su mirada y le dice, si yo he hallado gracia delante de usted. Qué maravillosa es la humildad. Entonces él la invita a comer a su, yo creo que eran como carpas, campamentos ahí dentro de la siega que estaban haciendo. Y él le dice, ven, come de mi plato. Y consistía en untar su pancito en el unto, porque eso era lo común de ellos,
Ellos no te sirven en un plato, sino que ellos ponen platos para todo y ahí van untando. Y ese era el privilegio más grande, po. Que el jefe, el dueño te diga, sí, ya, estamos al otro lado, dijo la Ruth. Bueno, ellos se casan, ¿no es cierto? Y Ruth pasa a ser de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que el Señor tenía para ella. Dios transformó esa desobediencia, esa falta de fe de irse a Moab. Él dijo, pero yo voy a hacer una misericordia. ¿Y qué hizo Noemí? Crió un nieto. ¡Qué maravilloso! Cuando ella no tenía nada, ahora tenía sus brazos llenos. Y ricachona. Claro. Pero la riqueza, hermano, que tú y yo tenemos, no la da un pariente cercano. O en resultado sí, Jesucristo es nuestro pariente cercano. Porque Él nos redimió. En Él está la esperanza. Él es la seguridad. Y hoy día, quizás tú estás pasando por un momento difícil. Quizás lo pasamos. Quizás lo vamos a pasar. La vida tiene esa situación. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no nos dijo, todo va a estar bien. Si a usted le ofrecen eso, no es verdad. Porque estamos en un mundo, ¿no es cierto?, injusto. La maldad está aumentando, como la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Pero nuestro Dios sigue sentado en su trono. Nuestro Dios sigue gobernando todo. Él gobierna las situaciones. Más aún cuando tú y yo le pedimos ayuda. Más cuando tú y yo venimos, doblamos nuestras rodillas. Señor, aquí está mi situación. Señor, este es mi problema. Nos hemos equivocado. Perdónanos, Señor. Pero tú, solo tú puedes solucionar esto. Y esperaremos el tiempo que sea necesario. Porque si tú lo pusiste en sus manos, ahí está. Ahí está. No dudes, no desconfíes de que el Señor no te va a ayudar. Él siempre lo hará. Y Él quiere llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Él quiere llevarte donde hay pan. Él quiere llevarte. Y quizás ya estás en la casa de pan, donde hay buen alimento, donde hay buena palabra, ¿verdad? Y en Belén, casa de pan, hay bendición. En Belén hay herencia. En Belén hay restauración. Hay alegría. Hay alimentos. Hay prosperidad. Nosotros debemos de estar en Belén. Nosotros debemos de irnos de Moab. No podemos permanecer donde aquellos que no aman a Dios. Donde aquellos que no tienen temor de Dios, donde tienen dioses, ¿verdad? Donde confían en su fuerza, en su inteligencia. Nosotros debemos de estar con los que confían en Dios, con los que descansan en Él. Y no te vayas de Belén. Ese es el título. No te vayas de Belén, como Ruth o como Noemí lo hizo. Porque Ruth tomó la mejor decisión de ir a donde estaba el Dios Todopoderoso. Y yo creo que nunca se arrepintió. Y la misma bendición que hay para Ruth, la hay para ti. Porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios que puede solucionar, ¿verdad? Que transforma las situaciones negras de nuestra vida, las transforma en luz, en bendición. Cierre sus ojos, mis hermanos.